Dentro de el carácter de Dios, dentro de de lo que Dios es para nosotros, de lo que Dios es para toda la humanidad, de los atributos que tiene, un atributo indispensable para ser Dios es ser soberano, la soberanía de Dios. Y quiero empezar leyendo esta palabra. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Muy bien, ahora estamos de nuevo. Ahí está. Primera de Corintios 15, 14 al 28. Y nos enmarca el tema... No, es que no estoy concentrado, perdón. Vamos a darle tiempo a que se calme y después seguimos. Debe estar frustrada por algo, pobrecita. Ayúdenme a orar, por favor. Gracias, en el nombre de Jesús. Le damos muchas gracias. Señor, no permitas ninguna distracción para una palabra que es central para la congregación. Toma control en el nombre del Padre. Tomamos control de cualquier espíritu de distracción, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tú eres soberano también de este lugar. Gracias, 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 Señor. Gracias. Toma tu control, Señor, de esta reunión. No permitas que Satanás tome parte, Señor, ni use a ninguno de los nuestros para distraer la atención de los hermanos, para distraer el foco de la palabra que es tuya, Señor. Confiamos en ti, Señor, en que tienes el poder para hacerlo, Señor. Confiamos en ti. ¿Cómo se llama la niña? Ana María. Ana María. Bendecimos a Ana María. La bendecimos, Señor. La bendecimos, Señor. Te pedimos que quites cualquier opresión sobre su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Amén. Uno de los atributos, quizás el atributo más importante del Señor, es la soberanía. Primera de Corintios 15, 24 al 28 nos dice: entonces vendrá el fin, cuando Él, está hablando de Jesús, entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir todo, ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, porque Dios todo lo sometió a Cristo. Y cuando
todo, repita conmigo, todo sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Este versículo es central para nuestra comprensión de que todo está bajo el dominio de Dios. Dios, en la manifestación de Cristo, tiene las llaves de toda la creación. Cristo sostiene la vida de nosotros y de los inconversos también. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. De Él. Él es la fuente. Él es el autor de todo lo que es bueno, de todo lo que es verdadero, de todo lo que tiene belleza y de todo lo que es real. Él es el autor, la verdad. Por medio de Él, por medio de su poder soberano y de su intervención, no solo todas las cosas provienen de Él, sino que provienen por medio de su poder. Las hace. Y a Él, el propósito de todas las cosas, no soy yo, no eres tú. Él, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Si estamos acá, estamos para Él, por medio de Él y por Él. Y entonces, ahora aterricemos este mensaje, que nos debe dar tranquilidad y nos debe dar paz. El otro día estábamos en la reunión del grupo hablando con Marcel, que nos debemos ese café, del tema de la soberanía de Dios, qué sabe Dios y hasta cuándo y qué interviene, dónde no interviene y demás. Y me sentí que tenía que investigar sobre el tema y traerlo a la congregación, porque quizás sean dudas que muchos tienen. ¿Qué significa que Dios es soberano? Estas son preguntas disparadoras. ¿Se limita la soberanía de Dios cuando yo ejerzo mi libre albedrío? ¿Se limita mi libre albedrío cuando Dios es el soberano? Debemos entender que el libre albedrío nosotros no lo podemos ver como un concepto filosófico o pagano, aunque esa es la acepción y la, digamos, la imagen que hoy casi todo el mundo tiene, una imagen pagana. El hombre tiene derecho, el hombre tiene la decisión sobre el hombre. Eso es lo que el libre albedrío dice fuera de Cristo y fuera de la palabra. Los cristianos también creemos que el hombre tiene libre albedrío, pero ese libre albedrío en el que creemos nosotros no es humanista. El libre albedrío nuestro está enfocado en Dios. Una idea secular, como les dije, de que el hombre es el centro, también por ahí esas ideas humanistas se colaron en la iglesia actual, de que el hombre tiene derecho a todo, aún a la vida de otra vida. Aún iglesias apoyan la libre elección de quitar o no la vida de otro a través de permitir o no el aborto. Esa idea humanista dice que nuestra voluntad, incluso en nuestra condición caída, tiene derecho, es neutral. Y que como es neutral, aunque el hombre esté caído, puede inclinarse hacia el bien o hacia el mal y que todos tienen derecho a elegir. Pero esa es una mentira de Satanás. La voluntad de una persona caída
siempre va a tender al mal. La voluntad de una persona sin Dios va a tender al mal. El engaño del enemigo va a hacer creer que podemos ser buenos, que podemos ser neutrales, que podemos tender al bien aún en la condición caída. Creer esto es ignorar la revelación de la Biblia de que aunque tenemos el poder de elegir, nuestras elecciones, mientras no tengamos a Cristo, siempre van a estar influenciadas, siempre van a estar atadas, siempre van a estar esclavizadas al pecado. Y lo dice la palabra, tenemos que ajustar nuestra visión de lo que es mi libre albedrío basado en la palabra de Dios. Eclesiastés 10:2 dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio está a su mano izquierda. Eclesiastés 10:2 en otra versión dice, el corazón del sabio, del justo, se inclina al bien, pero el del necio busca el mal. La cultura secular ha introducido en nuestro pensamiento la idea de que este mundo funciona solamente con las leyes de la naturaleza y de la física. La idea es que el universo opera por sí solo, momento a momento, por su propio impulso, sin ese poder soberano trascendente de Dios que lo habilita y lo ordena. Por ejemplo, no puedo levantar el brazo si no fuera por el poder de Dios. Cualquier fuerza, por supuesto, que mi brazo trate de ejercer a través de mi voluntad, en el mejor de los casos, es una consecuencia secundaria, una causa secundaria, porque todas las cosas que hago en este mundo se hacen bajo la gracia, bajo el poder y bajo la soberanía trascendente de Dios. Y aún la de los incrédulos, también la de los incrédulos. Algunos dicen que Dios es soberano, pero que la soberanía de Dios está limitada solo a los que creen en Él. Eso es una mentira. Si ese fuera el caso, ¿quién es el soberano entonces? Si Dios necesitara la aprobación de los incrédulos para ser soberano, para ejercer su soberanía, ¿sería soberano? Nuestro Creador nos ha dado, por supuesto, una medida de libertad, pero nuestra libertad, escuchen esto, está siempre, en toda circunstancia y en todas partes superada por la libertad de Dios. O sea, somos libres de elegir porque Dios lo permite. Ese es el punto de vista bíblico, cristocéntrico. Dios nos concedió el libre albedrío. De una manera más fácil de entender, somos libres porque Dios no se opone. ¿Lo entienden? Es muy sencillito, pero es un tema teológico central. Estoy tratando de hacerlo en 25 minutos, me quedan 11, pero tranquilito. Dios es soberano, no nosotros mismos. Y la soberanía de Él se extiende sobre todas las cosas, no solamente a la creación, sino que sostiene todo el mundo, la economía del mundo, las cosas del mundo, no le son ajenas a Dios. Lo que la ciencia define como leyes de la naturaleza solo está describiendo las formas naturales en que Dios ejerce su soberanía y gobierna la naturaleza. Juan Carlos Borrero Plaza, un científico colombiano de nuestra iglesia, hermano, dice, la naturaleza no tiene leyes, sigue las leyes de Dios. Si hay una sola molécula, escuchen esto, si hubiese una sola molécula rebelde en el universo que se escapa al control soberano de Dios, no tendríamos ninguna razón para creer ninguna promesa que Dios
nos haya hecho. Si una sola molécula rebelde no está sometida a la soberanía de Dios, puede ser que esa molécula rebelde, que esa partícula, que esa situación no sometida al gobierno y a la soberanía de Dios, sea la que destruya esa promesa. Y Dios no se toma ese riesgo. Gracias a Dios, no hay partículas rebeldes que se escapen al alcance del gobierno soberano de Dios. Nosotros los reformados, los protestantes, nos guiamos por el credo de Westminster. La confesión de Westminster, el punto 3, habla de los decretos eternos de Dios. Le voy a leer la primera parte de esa confesión. Dice la confesión de Westminster 3:1. Dios, desde toda la eternidad, ordenó libre y de manera inmutable, que no se puede cambiar, todo lo que sucede. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Levanten los brazos, las manos. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Cuántos creen que Dios ordena de manera inmutable y eterna todo lo que sucede? Hay una cosa que no entiendo. Muchos afirman que Dios no tiene control sobre todo y sin embargo dicen creer en un Dios soberano. Y me pregunto, si Dios no dispone, si Dios no dispone, o si Dios no permite, o si Dios no ordena, o si Dios no manda todo lo que sucede, ¿seguiría siendo Él soberano? Y si Dios no es soberano, entonces, ¿seguiría siendo Dios? ¿Qué es lo que realmente significa este punto de la confesión de Westminster? ¿Qué es lo que muchas veces nos atacan a nosotros? Porque suceden cosas malas en el mundo. Y Dios lo permite. Y Dios es soberano también de esas cosas malas que pasan. La segunda parte de esta confesión dice: Dios desde toda la eternidad ordenó libre y de manera inmutable todo lo que sucede. Las causas secundarias, sin embargo, no se eliminan, ni se hace violencia a la voluntad del hombre. ¿Por qué? Dice, porque Dios no es el autor ni el ejecutor del pecado. Dios no es el autor del pecado. El hombre caído, Satanás, es el autor del pecado. Entonces, como causa secundaria, el pecado tiene dominio sobre nosotros, porque Dios lo permite. ¿Se entiende esto? Siglos antes, San Agustín había dicho que como cristiano, la confesión de Westminster se creó a partir de la Reforma, se instrumentó por escrito en 1600, pero se creó después de la Reforma protestante. Ya siglos antes, en el IV siglo, Agustín había dicho que como cristianos creemos en un Dios soberano y tenemos que afirmar que Dios es el que tiene que dar permiso para todo lo que sucede. Y eso suena duro. Algunas personas, para no caer en que Dios permitió esto, dicen, bueno, es que Dios tiene una voluntad permisiva. Y de esa manera yo eximo a Dios de la responsabilidad que Él dejó que esto pasara. Pero Dios sabe lo que va a suceder antes de que suceda. Dios sabe lo que yo voy a decir antes de que yo lo diga. Él sabe lo que voy a hacer antes de que yo lo haga. Y entonces, ¿no tiene el poder de detenerme? Claro que sí. ¿Tiene Dios el derecho a detenerme si lo decide así? Si me permite cometer un pecado, es porque eligió permitírmelo. Y esto es lo que no se entiende. Y si Él decide permitirlo, considera que es prudente que suceda. De lo contrario, no lo permitiría. Él hace todas las cosas bien, incluido el ejercicio de su soberanía. En Génesis 37, cuando vemos la historia de los hermanos de José, quienes eran culpables de pecados tremendos en contra de José, José les dice: ustedes pensaron mal,
contra mí. Pensaron hacerme el mal. Pero Dios lo encaminó a bien. Eso es providencia. Recuerdan que les había hablado el primer atributo, la providencia de Dios. Cuando Dios interviene de una manera en que nosotros no nos damos cuenta. Romanos 8:28. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. La Biblia nos dice que no debemos llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Quiere decir que estos hermanos no le hicieron un favor a José. Estos hermanos pecaron, pero Dios lo permitió. Y después se arrepintieron. Eso, ahí viene la de Judas que hablábamos el otro día. Judas pecó entregando a Jesús, pero se suicidó. Si hubiese pedido perdón, no tengo ninguna duda que el Señor lo hubiese perdonado. Porque no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Es necesario que Dios permita que el mal exista, si no el mal no podría existir. Y bueno, sabiendo que todas las cosas están al alcance de la soberanía, podemos entender que Él va a utilizar todo para propósitos buenos y justos. Observen esto, la gente dice, y esto lo dice la gente, pero no sé si alguna vez tomaron en cuenta esto que les voy a decir. Dice, es un accidente de la naturaleza, es una desgracia natural. Pero las compañías de seguro tienen más sentido común que esa gente, porque las compañías de seguro dicen actos de Dios no están cubiertos en las pólizas. No dice desastres naturales, dice actos de Dios. Léanlo en sus pólizas. El hecho de que Dios puede estar involucrado en acontecimientos catastróficos o en malas acciones de los seres humanos es muy difícil de asimilar, de entender para nosotros. Y muchos toman este punto para atacar nuestra fe. Y por supuesto, todo se exacerba al máximo cuando hay guerras como la que estamos hambrunas como las que estamos presenciando en Gaza. Mucho más cuando vienen de un pueblo que dice ser el pueblo de Dios. Pero quiero aclararles, una parte de ese pueblo es pueblo de Dios, como lo sos vos y como lo soy yo, pero otra parte es históricamente un pueblo que fue elegido por Dios y fue quitado por Dios. Políticamente, Dios no está ni cerca de donde está Israel como Sión ahora. Eso lo quiero dejar claro porque esto está grabado. Ya veo lo que va a venir en las redes, pero como no tengo redes, no sé. Si tienen mi WhatsApp, me escribe por WhatsApp. Cuando vemos esas calamidades de la maldad humana, nos resulta muy difícil pensar en que Dios soberano pueda estar de alguna manera detrás de eso. Recuerden lo que pasó en Estados Unidos después del 11 de septiembre. Se levantaron líderes cristianos como David Wilkerson y otros. Yo estaba publicando en ese momento un libro de David Wilkerson al respecto. Y nos tiraron a nosotros en Editorial Vida y a David y a muchos otros que se levantaron, porque estos autores decían que estos ataques eran juicio de Dios sobre la inmoralidad rampante de la cultura norteamericana. Y la prensa se indignó, se rasgó las vestiduras, exigió que los hombres, que estos autores se retractaran de sus comentarios. Nos mandaban cartas a las editoriales de que no podíamos publicar eso. ¿Por qué? Porque para los estadounidenses era impensable que Dios pudiera estar involucrado en una calamidad así. Evidentemente nunca habían leído la Biblia, nunca habían leído Isaías 45. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios, yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la prosperidad y creo la adversidad. Yo soy el Señor que hace todas estas cosas. Dos cosas pasaron después de septiembre 11. En primer lugar, hubo un nuevo despertar en la conciencia pública norteamericana sobre la realidad del mal. Entendieron que los palestinos eran terroristas, entendieron que los talibanes eran terroristas. Hasta entonces estaban enamorados de muchas de esas ideas. De repente, ese relativismo moral se detuvo cuando fuimos testigos de que no podíamos
considerarnos neutros o indiferentes, sino que debíamos atribuir lo que pasó al malvado. Y entonces hubo una aceptación del pecado. Hasta entonces estaban viviendo en las nubes de Úbeda. Y en segundo lugar, se produjo un resurgimiento del interés para pedir la bendición de Dios para la nación. Y después de ahí, todas las naciones empezaron a pedir bendición por las naciones. Por todo el país, en muchas ventanas, en los parachoques de los coches, decía, Dios bendiga a América, God bless America. Ahora bien, miren qué paradójico. Esas mismas personas que oraban para que Dios bendijera a Estados Unidos, eran las que consideraban que era completamente imposible que Dios juzgara a Estados Unidos. Ahora, querido hermano, si vos orás para que Dios bendiga a una nación, sin duda, tu oración ya está admitiendo la posibilidad de que Dios tenga el poder para hacerlo o para no hacerlo. Que de hecho, en un sentido más profundo, el hecho de que ores a Dios para traer una bendición también es una aceptación implícita de que si es capaz de traer prosperidad y paz, también es capaz de retirar esa bendición y traer calamidad e ira. Pero nuestra comprensión está reducida. No vemos este aspecto de la soberanía total de Dios porque creemos que Dios es como Papá Noel. Se nos viene la imagen del Papá Noel, un Papá Noel celestial que existe solo para satisfacer las cosas buenas en nosotros, para darnos cosas bonitas cuando se lo pedimos, pero no nos inclinamos ante Él pensando que Él sí es soberano y que su soberanía se extiende sobre todas las cosas, aún sobre las enfermedades que estamos recibiendo, aún sobre las cosas. Déjame decirte 4 formas en las que Dios es soberano. Dios es soberano sobre la naturaleza. Dios es soberano sobre la historia. Dios es soberano sobre todos los asuntos humanos y Dios es soberano en su derecho inherente a Él, porque la soberanía es atributo de imponernos obligaciones a todas las criaturas y a decirnos, no vas a hacer esto, y a decir, vas a hacer esto. Si creemos que Él tiene esa soberanía y ese derecho a imponernos esas obligaciones, entonces creemos en la soberanía de Dios. Cada vez que pecamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos desafiando el derecho soberano de Dios a ordenarnos lo que debemos hacer. Porque la palabra que dice, no pequen. Pecamos, me estoy yendo contra la soberanía de Dios. Un verdadero problema. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén, el pecado. Se fueron contra la soberanía de Dios. Peor aún, algunos han atentado, por supuesto sin querer, contra esta soberanía al creer que Dios es soberano sobre la naturaleza, sobre la historia, sobre la moralidad, o sea, todo lo que te enseña la Biblia. Y eso lo creo. Pero me divido de mis hermanos porque creo que no es soberano en cómo Dios puede otorgar su gracia. Niegan que Dios tenga el derecho eterno e inherente a darle misericordia a quien Él quiera. Y muchas denominaciones pelean. Algunas se vuelven legalistas, otras se vuelven liberales, por no entender el término de la soberanía en la gracia. Y si Dios quiere restaurar a otra persona, ¿por qué yo voy a decir que no? Eso es en contra de la palabra de Dios. Concluyo con Romanos 11:36. Qué lindo, terminé a tiempo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Nunca dudes, querido, de la soberanía de Dios. El Señor les bendiga ricamente. Nos vemos si Dios quiere.